Cazando mitos número 6. Número 1. Es cierto que con lo nuevo de Ballon Brawl se puede meter autogol. Y bueno, como podemos ver, tenemos nuevos objetos en los que sería en el mapa de Ballon Brawl. Estas cosas que te ayudan a hacer mejores trichos y si les pegas pues va a rebotar la pelota. Para empezar debemos estar con un compañero, ¿vale? Y como podemos ver tenemos que hacer que la pelota como que rebote entre esas dos que están ahí en la orilla. Que una vez que se buguee la pelota nosotros entremos por ella, ¿vale? Nosotros la agarramos, nos vamos a nuestra portería y podemos ver que estamos ahí parados. Como podemos ver en el transcurso en que nosotros vamos a la portería, como que la pelota sigue bugueada y nuestros pies la podemos llevar nosotros. Podemos ver que entramos a la portería pues con esta pelota ahí en los pies, y una vez que se quite ese efecto ahí de nosotros con la pelota ahí bugueada, podemos ver que se va a marcar un autogol, lo cual esto de los autogoles sabíamos que lo habían eliminado ya hace tiempo, y pues en estos mapas con estos objetos que puedan hacer el mismo mecanismo que hicimos ahorita, pues se podría meter un autogol, así que cuídate mi pana. Mito número 2. Si traes a León con ulti y te mueves, las crías de Ip te pueden seguir estando invisible. Como podemos ver, para empezar tenemos que cargar lo que sería la ulti de los dos brawlers, tanto la invisibilidad de León como las crías de Ip. Una vez que ya tenemos cargada la ulti, pues aventamos la de Ip y al momento nos ponemos invisibles con León. Podemos ver que por un momento y si nos movemos no nos van a seguir, pero si nos acercamos a una de ellas, las tres van a ir contra nosotros. Pero esto sucede porque las crías de alguna manera ya nos ven, estamos en el rango de visión de las crías y pues las crías ya van por nosotros y nos atacan. Así que hasta que las crías nos vean nos pueden ir a atacar, mientras no se van a quedar ahí paradas como que no hay ningún brawler, pero cuando vean ya a León pues se va a acercar y pues le van a caer las crías. Mito número 3. ¿Qué pasa si usas la ulti de Gale contra enemigos pero atrás hay esqueletitos? Para empezar tenemos que llevar lo que sería un Gale y cargar la ulti. Como podemos ver hay de estos huesitos, de estas calaveras que pues estando ahí no nos dejan pasar hasta que las rompamos. Rompamos existe. Bueno, pero ustedes me entienden, ¿no? Esos huesitos podemos ver que hay que romperlos para poder pasar, pero ¿qué pasa si usamos la ulti de Gale contra estos? Podemos ver que el enemigo sí choca contra los huesitos, se queda estuneado ahí por así decirlo en la nada, porque después se van a destruir estas calaveras. Pero por el momento Brawl Stars lo cuenta como una pared, algo ahí que lo puede detener, y cuando lo detiene pues se estunea y después se rompen estas calaveritas y después pues ahí se queda, no van para ningún lado. Antes que nada quiero mandarle un saludo a los miembros del canal, aquí los que están apareciendo en pantalla, y si tú quieres aparecer en pantalla, ser de los miembros del canal, pues dale a ese botoncito de unirse, desde tenerme en la lista de amigos hasta poder hacer un video juntos. Y también gracias a todos los que ven mis vídeos, y si no estás suscrito te invito a suscribirte al canal porque más del 60% no está suscrito. Siempre me tienen que llegar mensajes cuando digo algo importante. Y bueno, continuamos con el vídeo. Mito número 4. Es cierto que con Surge puede aparecer en el lugar del enemigo en Ballon Brawl, y es que sinceramente este es un bug sorprendente que está rotísimo, y para esto debemos llevar lo que sería Surge con su segundo gadget, y al momento de meter el gol ahí podemos ver que bueno, lo lanzamos de una distancia larga para que tarde en meterse el gol y nosotros activamos el gadget, de preferencia que sea en el primer gol, y una vez al momento que la pelota vaya en dirección a meterse a la portería, pues nosotros en corto tenemos que usar lo que sería el segundo gadget, y como podemos ver nosotros nos vamos a quedar ahí parados donde usamos el gadget, en la dirección que usamos el gadget, pues ahí nos quedamos parados, que sería pues en la portería del rival, y pues todos se van a sus puestos donde tienen que reaparecer, y podemos ver que nosotros nos quedamos ahí y podemos empezar a pegar. Esto también lo probé, que qué pasaba si Surge se quedaba pues ahí en el aire, y podemos ver que se queda en el aire, hace el efecto de la animación, de la ulti perdón, y pues nada, ya nos podemos atacar con mucha libertad, y sinceramente yo pienso que es un bug muy roto el cual se debe solucionar porque sinceramente pues lleva mucha ventaja. Mito número 5. Es verdad que los emojis del chat se ponen bugueados si los usas rápido. Y bueno, últimamente Brawl Stars ha hecho como que pins animados y poniendo de diferentes maneras. Si nosotros lo usamos en un momento preciso, de manera rápida o algo así, podemos ver que esto no termina en la animación y se pueden buguear. Podemos ver que no terminan como lo muestra el emoji, que termina de otra manera con la cara seria y cosas así, la que no corresponde al pin. Solamente podemos ver como que se buguea la animación de estos pins y pues ahí se queda congelada la imagen. Pero si los usamos de otro apartado podemos ver que esto se hace en la animación, pero bueno, qué raro se ve. Mito número 6. El nuevo gadget de Meg se puede curar con el panel de salud. Como sabemos pues el gadget de Meg deja ahí una cajita de herramientas la cual pues le da fuerza. Hay otros brawlers que a sus mascotas o a sus gadgets pues le recupera los vida estos paneles de salud, pero si nosotros ponemos al gadget esta cajita de herramientas en lo que sería un panel de salud de Meg, podemos ver que este panel pues no va a curar la vida
vida, pero podemos ver que tiene la animación de que sí lo está haciendo, pero pues en verdad no. Y pues esta caja va perdiendo lo que sería vida, lo que otras mascotas de otros brawlers pues no lo hacen. Así que yo creo que sinceramente debería hacerlo, que estaría muy roto, pero pues bueno, estaría guapo. Mito número 7. Podemos poner sprites con Janet mientras vuela. Como sabemos, pues la ulti de Janet hace que ella se desplace ahí por el aire. Si nosotros ponemos un sprite ahí en el suelo, pues podemos ver que se va a quedar ahí como en el suelo, un sprite donde lo pusimos. Podemos ver que si nosotros usamos el sprite mientras estamos volando, podemos ver que queda como que no en el lugar exacto donde lo pusimos, pero sí queda abajo de lo que sería Janet. Y pues sí, es raro porque no tiene sentido, al menos que aviente la lata, alguna otra cosa para que deje ese sprite, pero pues vale, sí lo puede poner desde el cielo. Y siento que para que tenga un poquito más de lógica, pues deberían quitarlo y hacerlo solamente cuando estás, por así decirlo, en el suelo. Mito número 8. Es cierto que podemos salir del mapa con Janet. Ok, para esto deberíamos usar la ulti, la que hace volar a Janet y podemos ir por el cielo. Podemos ver que pues sí volamos por ahí, pero no podemos pasar lo que sería el límite del mapa. Como cualquier otro brawler que tenga la posibilidad de hacerlo, pues no va a pasar a ningún lado, ya que hay como una pared invisible la cual no te va a dejar pasar. Pero existe alguna manera de poder salir del mapa, y es que sí podemos salir del mapa, pero se ocupan muchas cosas para poder lograrlo y sinceramente está lioso meterse por ahí. Aparte te pueden banear, así que es mejor no hacerlo. Vamos con el mito número 9. Es cierto que si pones muchos cactus en Balloon Brawl van a aparecer como si rebotaran la pelota. Muchos estuvieron diciéndome esto, mandándome videos que según era posible, que era un bug y quién sabe qué cosas. Y pues bueno, al parecer es esto. Podemos ver que nosotros aventamos la pelota y pues la pelota ya como que ciertos toques, podemos ver que se mueve de un lado al otro como si estuviera pegando en nuestros nuevos objetos que metieron a Balloon Brawl. Así que espero que no te estés creyendo esto, que obviamente pues es falso. No existe un bug como tal, pero sí existe un nuevo objeto, el cual es como un nuevo cactus que tiene pues esta función de la que añadieron a Brawl Stars a los rebotes, pero pues no tiene nada que lo identifique como que rebotador o algo así, pues es un simple cactus y podemos ver que la pelota va a rebotar si pega en él. Así que no hay ningún bug. Mito número 10. Es cierto que te puedes meter a la portería con el balón. Y sí, ya sé que vimos esto en el primer puesto, pero esto es algo diferente. Y pues sí, hacemos el mismo bug de quedarnos ahí en la pared esperando que se buguee el balón. Una vez que se buguea, pues nosotros lo agarramos y nos vamos a lo que sería nuestra portería. Podemos ver que íbamos a estar un buen rato ahí parados en nuestra portería y no va a pasar absolutamente nada. No va a marcar autogol ni nada. Hasta que termina lo que sería el tiempo y empieza el tiempo extra. Podemos ver cómo la pelota ya termina este bug que tenía y podemos ver que aún así tenemos la pelota pues nuestro poder. Y pues sí podemos estar adentro de la portería. ¿Y qué pasa si lo hacemos con un enemigo dentro de nuestra portería? ¿Qué pasa si le pasamos el balón? Podemos ver que pues nada, el balón sale así como si nada solito de la portería y pues ya no hace gran cosa, no se marca gol ni nada por el estilo.